Hoy les voy a presentar un top 3 de asesinos seriales más perturbadores de México, historias reales. Así que comenzamos. En las calles más transitadas, en los barrios más comunes. Hay historias que no solo hablan de muerte, sino de silencio, de impunidad, y de miedo. México ha sido escenario de crímenes que parecen sacados de una pesadilla. Pero esto no es ficción, son historias reales. Y ocurrieron más cerca de lo que imaginamos. Hoy vamos a explorar algunos de los asesinos seriales más impactantes del país. Historias reales, perturbador. Este no es solo contenido de miedo, son hechos que ocurrieron de verdad. Caso 1. Juana Barraza, alias la Mataviejitas. Durante años, alguien caminaba entre las calles de la Ciudad de México sin levantar sospechas. No dejaba pistas claras. No tenía un perfil evidente. Pero sí, un patrón. Juana Barraza nació en un entorno marcado por la violencia y el abandono. Diversos reportes señalan que su niñez estuvo atravesada por abuso, negligencia y condiciones extremadamente difíciles. Uno de los episodios más mencionados, aunque con versiones distintas, es que su madre la habría entregado a un hombre, lo que dejó una huella profunda en su desarrollo emocional. Creció en un ambiente donde la violencia no era una excepción. Era parte de la rutina, antes de ser conocida por sus crímenes. Tuvo otra identidad. Fue luchadora profesional, participando en el circuito independiente. En ese espacio encontraba algo que no tuvo en su infancia: control, fuerza, reconocimiento. A finales de los años 90, comenzaron a aparecer casos que parecían no tener conexión. Mujeres de edad avanzada, encontradas sin vida en sus propios hogares. No había señales claras de robo violento. No había testigos. Solo una constante: las víctimas vivían solas. Su método era metódico. Se hacía pasar por enfermera o trabajadora social. Elegía a mujeres mayores, generalmente solas. Ganaba su confianza, entraba, y una vez dentro, las atacaba. No era impulsivo. Había selección, repetición, patrón. Las autoridades tardaron años en conectar los casos. En 2006, tras una serie de investigaciones, fue detenida en flagrancia. El país quedó impactado. No solo por los crímenes, sino por el hecho de que rompía el estereotipo del asesino serial. Fue declarada culpable de múltiples homicidios. Recibió una sentencia de más de 700 años de prisión. Casi 2 décadas de su captura, Juana Barraza continúa recluida en el penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México. Caso 2. José Luis Calva Cepeda alias, el caníbal de la Guerrero. A diferencia de otros criminales, la historia de José Luis Calva Cepeda no está llena de registros claros. No hay una narrativa completa de su infancia. No hay biografías detalladas. Lo que existe, son fragmentos. Se sabe que creció en México, pero su infancia no está ampliamente documentada en registros públicos. No hay evidencia sólida y confirmada de eventos extremos como en otros casos. Sin embargo, algunos reportes sugieren aislamiento social desde joven, dificultad para formar vínculos afectivos, conducta reservada y poco expresiva. En una de las colonias más tradicionales de la Ciudad de México, un departamento común ocultaba una historia difícil de comprender. José Luis Calva Cepeda no encajaba en el perfil típico que muchos imaginan. Era reservado. Le gustaba escribir. Intentaba proyectar una imagen intelectual. Pero detrás de esa apariencia había aislamiento, inestabilidad emocional y dificultades para relacionarse. Su vida no destacaba por la violencia visible, sino por el silencio. No había señales evidentes desde afuera. Nada que llamara la atención. Hasta que alguien decidió entrar. En octubre de 2007. Todo cambió. Dentro de su departamento, las autoridades encontraron restos humanos. El caso se volvió noticia nacional en cuestión de horas. Muy pronto, surgió una narrativa que lo convertiría en una figura mediática: el caníbal de la Guerrero. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja. En los hechos confirmados están el homicidio de una mujer, restos encontrados en su domicilio, evidencia suficiente para procesarlo. Las versiones sobre canibalismo fueron ampliamente difundidas, pero no todos los detalles fueron plenamente comprobados en juicio. El caso quedó atrapado entre la realidad y el sensacionalismo. Más allá del sensacionalismo, lo que quedó claro fue un patrón de violencia extrema. Algunas versiones hablaron de canibalismo, pero muchos elementos fueron amplificados por los medios. Antes de recibir sentencia definitiva, Calva Cepeda murió en prisión en circunstancias reportadas como suicidio. El caso quedó incompleto, con más preguntas que respuestas. Algunos medios sugirieron que podía haber más casos, pero nunca se comprobó judicialmente ni se estableció un número oficial. Caso 3. Juan Carlos Hernández alias el monstruo de Ecatepec, en uno de los municipios más poblados de México.
Una historia creció en silencio. No comenzó con los crímenes. Comenzó mucho antes. De acuerdo con sus propias declaraciones, su niñez estuvo marcada por violencia extrema y abuso. Afirmó haber estado expuesto desde muy pequeño a situaciones violentas, incluyendo maltrato y experiencias profundamente perturbadoras dentro de su entorno familiar. Durante años, llevó una vida que, en apariencia, no destacaba. Trabajos informales. Relaciones personales inestables. Una vida que pasaba desapercibida. Nada que, a simple vista, lo diferenciara de miles de personas a su alrededor. Un punto clave en su historia fue su relación con su pareja, Patricia Martínez Bernal. Juntos formaron una dinámica que, según investigaciones, se volvió parte central de los crímenes. No era un caso individual, era una colaboración. Su método se basaba en algo simple, y peligroso: la confianza. Se acercaban a mujeres en situación vulnerable, ganaban cercanía. Y luego traicionaban esa confianza. En 2018 fue detenido. Durante los interrogatorios, mostró una actitud fría. Relató los hechos sin señales claras de arrepentimiento. Durante su detención en 2018, él mismo declaró haber participado en el asesinato de al menos 20 mujeres. Esa cifra proviene principalmente de sus confesiones. Las autoridades lograron vincularlo judicialmente con varios casos, pero no todos los mencionados pudieron ser comprobados uno por uno. Fue condenado por múltiples feminicidios y otros delitos graves. Recibió varias sentencias acumuladas que suman más de 300 años de prisión, en distintos procesos. El caso evidenció algo más grande: la vulnerabilidad de ciertas poblaciones. El caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia reciente de México. Si decides quedarte con algo de este video, que sea esto: los asesinos seriales no son todos iguales. Algunos planean, otros improvisan. Pero todos comparten algo en común: la capacidad de ver a otros seres humanos como objetos. Los asesinos seriales no aparecen de la nada. Crecen en entornos que muchas veces ignoran señales. Se mueven en sistemas que fallan. Y actúan en sociedades que, a veces, miran hacia otro lado. Estas historias no buscan entretener, buscan recordar. Porque el verdadero horror no está solo en lo que hicieron, sino en cómo fue posible. Gracias por ver el video.